Entonces, en este tiempo en que los templos están abiertos, acudamos a nuestros templos, a los sacerdotes, a nuestras parroquias, y pongamos en práctica lo que la Iglesia nos enseña. Les he dado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguno de ustedes no tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden entrar a Google, ponen Catecismo de la Iglesia Católica y ya van a encontrar. Lean los numerales que refieren a la indulgencia plenaria. No sean perezosos, ¿ya? Entonces, si es después de hacer esa lectura, después de buscar la confesión sacramental, después de acudir a la Eucaristía y recibir sacramentalmente al Señor, todavía tienen dudas, entonces pueden hacernos las preguntas vía la página que tenemos del Facebook, y ahí podemos, a las personas que persistan en sus dudas, podemos ayudar. Pero también muchos de ustedes, los que no tienen dudas, pueden ayudar a los que tienen dudas. ¿Qué son las indulgencias plenarias? Le voy a leer lo que dice el numeral, ya no es la charla, ¿ya? Era simplemente mencionarle, pero no es en detalle. A ver, vamos a ver si me encuentro acá. Numeral 1471. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y vienen algunas cosas más. Entonces, es la indulgencia, es decir, es una gracia especial para las penas. Entonces, yo, en mi experiencia breve de presbítero, yo lo que veo es que las personas se confiesan de lo mismo, repiten los mismos pecados. Esos mismos pecados se repiten por los apegos. Porque cuando yo tengo un pecado, luego me quedo como una tendencia para volver a pecar en lo mismo. Un ejemplo. Si es una persona que ha estado viendo pornografía durante mucho tiempo, que ha estado cayendo en pecados de lujuria, se da cuenta, se confiesa, se le perdonan esos pecados, recibe la Eucaristía. Pero esa tendencia, ese apego, no va a desaparecer. Entonces, para vencer ese apego hay dos caminos. El camino de la vía purificativa, purgativa. Yo en otra ocasión les decía, saben que recen 2, 3 rosarios. Pero tal vez eso se les puede hacer difícil si no están purificados. Entonces es más sencillo aplicar la indulgencia plenaria por uno mismo. Entonces aplica la indulgencia plenaria y eso va a ser una ayuda para que esos apegos los ayuden para que no repitan los mismos pecados. Entonces ya no van a ser como un avión que esté en la pista de aterrizaje y no despega. Van a caminar y van a poder ser enviados y hacen la voluntad de Dios y dan testimonio. Y en estos momentos se necesita. ¿De acuerdo? Entonces van a estar preparados. Es como para ponerlos en un entrenamiento intensivo. Y eso ayuda. ¿Eso se me ocurre a mí? No, eso lo dice la Iglesia. Y yo no me había dado cuenta, no había tomado conciencia que eso ocurrió en mí, les digo. Yo cuando inicié mi proceso de conversión, no les voy a hacer toda mi historia, pero eso se produjo a raíz del fallecimiento de mi madre. Yo soy médico, de alguna manera era un católico a mi manera, pero a raíz de esa circunstancia, de ese duelo, diríamos, yo me acerqué al Señor y recibí el sacramento de la confirmación, que no había recibido. Pero yo había olvidado, y lo he recordado recién hace poco, que en medio de ese proceso, cuando ya empecé mi proceso de conversión,
y empecé a recibir la confirmación. Yo en la parroquia donde estaba me incorporé a dos grupos, al grupo de catequesis de adulto y a un grupo de oración que era de jueves eucarístico. Y me incorporé a ese grupo de jueves eucarístico porque una prima participaba de ese grupo y me invitó. Esta prima todavía está viva, ahora ya es mayor, mayor que yo, su salud es precaria, pero en ese momento todavía tenía una salud, bueno, no era su salud tan buena, pero estaba en mejores condiciones, era una católica muy activa, formaba parte y era la coordinadora de este grupo de jueves eucarístico, y ella tenía muy claro hacer indulgencias plenarias, el ejercicio de indulgencia plenaria. Entonces ella tenía una lista de difuntos, y entonces se preocupaba todos los días de hacer el ejercicio de indulgencia plenaria por uno de esos difuntos. Y entonces, como mi madre había fallecido, ella me enseñó a mí eso. Pero no solo me enseñó eso, sino que además yo con ella empecé a seguir lo que ella hacía. Y yo ya no me acordaba que yo apliqué indulgencia plenaria sobre mí muchas veces. Porque, claro, yo en mi conversión no, no tenía conciencia, porque mi conversión fue, diríamos, suave. Rápidamente dejé todos mis apegos. Y claro, yo no me había dado cuenta por el peso de esa gracia que se recibía a través de este ejercicio espiritual. Y recién he tomado conciencia de esto, hace poco. Lo he recordado. ¿Por qué lo recordé? ¿A raíz de qué? Porque me pidieron hacer una charla. O sea, no sé, pues mucha gente me pide que hable charlas de muchas cosas, ¿ya? Entonces, unas personas de la iglesia me pidieron una charla. Y entonces, yo le dije, ¿qué tema? Y entonces me pusieron purgatorio e indulgencia plenaria. Entonces me pone todavía esta persona, ¿no? Me dice, pero padrecito, sabemos que usted tiene mucho poco tiempo, etcétera, etcétera. Si usted tiene otro tema preparado, me dijeron, hable sobre otro tema, usted escoja. Y entonces yo como, sin tener plena conciencia, pero más o menos algo que he aprendido, le dije, no, si ustedes han pedido, eso que ustedes han pedido, eso va a ser. Y entonces empecé a repasar este asunto para esta charla. Y repasando este asunto para esta charla, recordé mi experiencia. Y entonces vi que era una vía purificativa, que no la estamos enseñando tan claramente y que muchas personas no lo están aprovechando y está ahí a nuestra disposición. Y entonces yo digo, esto es del Señor. Y las cosas del Señor no son para que uno no las quede, entonces para compartirlas. Y entonces estaba viendo la oportunidad en meter el tema. Por donde voy, ahora estoy metiendo el tema por donde voy. Y me he dado cuenta que la mayoría de la gente no lo tiene claro. Y yo creo que nos puede ayudar en esta etapa. Si es que efectivamente esta pandemia, esta coyuntura electoral y lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo es un tiempo de purificación. Que yo creo que sí es un tiempo de purificación. Y entonces la purificación es de dos maneras. La purificación, diríamos, yo como soy médico lo comparo a la medicina. Siempre la medicina, cuando el problema no está tan grave, siempre el tratamiento es, diríamos, menos invasivo, menos doloroso, diríamos. Ya cuando la cosa se complica, es mucho más invasivo, más doloroso. En el caso de COVID, ¿no? Si es que avanza la neumonía, van a necesitar oxígeno. Si es que es más intensa, van a necesitar intubación. Pero hay que tratar de evitar llegar a esos extremos. En la vida espiritual pasa algo equivalente. Y entonces, si ustedes son personas de fe, católicos practicantes, laicos comprometidos, pero diríamos de una manera un poco dura, perdonen la palabra que voy a usar, pero mediocres. Y entonces quieren aparentar, hacer la finta. Y están siempre lo mismo en la pista de aterrizaje, no despegan. Entonces ustedes tienen que pensar, tengo mucho peso, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no doy más fruto?
y tal vez pueda ser los apegos. Entonces, claro, los apegos se pueden enfrentar de dos maneras. La vía purgativa, pues yo rezo rosario, hago ayuno, limosna, pero si yo no estoy purificado, eso va a ser muy difícil. Entonces, por eso la iglesia, que es madre y maestra, nos da esta, diríamos, esta purificación más dulce que la indulgencia plenaria. Y entonces yo, con mayor conciencia de mis pecados, voy a tener el deseo de reparar y voy a llegar a darme cuenta y voy a pensar, lo que estoy haciendo es poco, se necesita mucho más. Soy un mediocre, soy un tibio. Señor, quiero ser más fiel a ti. Y cada vez el Señor me va a despertar ese deseo más intenso. Entonces, efectivamente, la purificación, ese fuego del amor de Dios, va a permitir que mi testimonio sea más elocuente y más personas a su vez van a poder acercarse. Y entonces más personas van a poder ser enviados y la iglesia se va a poner en camino. Y por eso yo pienso que en términos prácticos se puede ganar indulgencia de muchas maneras. Y yo por eso lo asociaba a la familia, porque la manera que me parece más, que creo que viene de nuestra madre, de Nuestra Señora de Fátima, yo diría es el rosario en familia. Si se reza el rosario en familia, se gana indulgencia plenaria. Todos los días puedo rezar el rosario en familia. Y cada uno de los miembros de familia gana indulgencia plenaria. Entonces, mi consejo es, si todavía están ahí en la pista de aterrizaje y no han despegado, apliquen primero la indulgencia plenaria sobre ustedes mismos. Y luego enseñen a otros y empiecen a aplicar por las personas que en medio de esta pandemia han fallecido por el COVID u otros problemas. Y entonces vamos a ayudar a que esa gracia se corra, circule, se mueva. Y yo creo que en este mes de mayo nos podemos poner en acción y yo no tengo la menor duda de que eso va a hacer que las cosas cambien radicalmente. Cuanto más personas, mejor. Yo conozco mucha gente que hace rosario, pero a los que les he preguntado, hasta el momento, no encuentro a alguien que me diga que piden indulgencia plenaria. Ahora, un grupo parroquial es una familia, es una comunidad. Entonces rezan el rosario en ese grupo parroquial, ganan indulgencia plenaria. Yo hago oración, rezo el rosario ante el sagrario, gano indulgencia plenaria. Hago oración ante el Santísimo, gano indulgencia plenaria. O sea, hay centenas de formas de ganar indulgencia plenaria, pero lo más importante siempre va a ser la contrición perfecta, es decir, rechazar el pecado por amor a Dios. Además hay que hacer la oración por el Papa. Además hay que recibir la confesión sacramental y además hay que recibir la Eucaristía. Y como ahora los templos están abiertos, lo podemos hacer. Antes que lo vuelvan a cerrar, diríamos, la oferta de mayo que el Señor nos ofrece. Lo ven difícil, lo ven arduo, lo ven imposible, entonces ya están, ustedes están en UCI, hay que sacarlo del sepulcro.